cuando tú te caíste y así. Esto que vengo por la revancha. Ganar. Durante el año 2022, 8 hombres y 8 mujeres ganaron a través de diferentes carreras el derecho a participar del Camp Red Bull del Cerro al Barrio. Serán 3 días en los que competirán por uno de los últimos 3 cupos para el Red Bull Valparaíso Cerro Abajo, el descenso urbano más extremo del mundo. Pero para eso hay que demostrarlo y jugárselas con todo. En 20 años, los más destacados riders del mundo han enfrentado las difíciles y abruptas pendientes de los cerros en el corazón de Valparaíso. Y hoy, nuestras y nuestros competidores deberán exigir al máximo sus habilidades para ser parte de esa historia. En el camp tendremos un coach de lujo, el campeón mundial y 3 veces ganador de Red Bull Valparaíso Cerro Abajo, Tomás Slavic. Every year as I'm coming to Chile, I'm seeing like the mountain bike industry is really growing and the community is really bigger than 10 years ago. Buenos días muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos a la 5ª edición del Camp del Cerro al Barrio. El camp que les permitirá ganar una de las 3 wildcards para ir el día 12 de febrero al descenso más extremo del mundo. Todos los días hay que dar todo, andar con buena actitud, ganas. Estoy motivado y yo creo que sí puedo ganarme el cupo. Voy con todo. Quiero llevarme ese cupo a Valparaíso. Serán evaluados por Juan Han, Pedro Burns, Tomás Slavic, para los que no me conocen, Ignacio Rojo. La evaluación se definirá en un 55% por la técnica, un 15% por la actitud de competencia y un 30% que dependerá de la gran carrera final. The new thing is a big stairs, big wall rides, big drops, high speed, sprinting. All will be measured. It's gonna give us some good idea about if the rider is perspective for Red Bull Valparaíso Cerro Abajo or not, actually. La mejor de las suertes y que comience la competencia. Comenzamos con las escaleras, una de las pruebas más clásicas de Red Bull Valparaíso Cerro Abajo. Las pruebas de las escaleras son las más técnicas. Lo más difícil yo creo que la escalera, porque allá en Talca, donde vivo yo, no hay nada de escaleras. Vean qué quieren mostrar, de eso se trata un poco, ¿ok? Vean qué quieren mostrar, así se los dejo, así de simple. Why is he doing this combination? Just touch the brake a little bit more there, like pre-jump the first stairs, and do this one clean, and then you have clean rest. La escalera, bueno, andaba pero con un ancla, bueno. Y ahí empezaron los cabros y me tuve que poner las pilas y después a darle con todo. La escalera estuvo muy buena, fue una prueba muy real de lo que va a ser Red Bull Valparaíso Cerro Abajo. Sin duda vimos harto nivel. Un aplauso a ustedes, agarraron como guerreros, Mañana deberán exigirse aún más cuando se enfrenten a las competencias de rítmicos, wallride, drops y MotoGP. De seguro tendremos otra jornada extrema. Hoy día yo creo que todos se sienten un poquito más puestos sobre las bicicletas, así que espero que estén con energía y vamos por ese segundo día, muchachos. Los rollers y los saltos rítmicos nos permiten simular situaciones que los riders encontrarán en Red Bull Valparaíso Cerro Abajo. Los riders tendrán que demostrar sus habilidades de coordinación, timing y ejecución de saltos. You wanna do first run double, double, double? Do it. If you feel like it's too easy for you, show me the pickup and double doubles. ¿Vale? 2 pasadas de evaluación. Vamos por eso. Buena prueba, harta precisión y están viendo velocidad, así que había que meterle un poquito de pedaleo para ir más fuerte y bien bajito. Me costó un poquito soltarla, pero finalmente logré un flow que parece ser bueno. Vamos a ver qué dice la evaluación. Otra de las pruebas emblemáticas de Red Bull Valparaíso Cerro Abajo son los wallride, en especial el de Atahualpa, por sus características únicas y la gran compresión que se experimenta al realizarlo. Esto ha hecho pasar sustos a más de algún rider en el pasado. Este bicho que está detrás nuestro es lejos lo que más dolor de cabeza ha dado en Valpo después de casi 20 años de historia. El estar acá en este momento es algo que nos va a ser muy enriquecedor para su técnica, para entender cosas a las cuales normalmente no nos exponemos. Un wallride quarter transfer. ¡Ahí! ¡Ah!
listen. Riders. There is a one thing almost most of you doing. Oye, escúchame una cosa. Si está hablando Slavic, me callo y tomo atención. Y está hablando del campeón del mundo y están en otra. Uy, el coach que llevo dentro muy a fuego, grabado. Silencio total y concentración en lo que le está diciendo Thomas. Tenemos la suerte, la cueva de que este buen está con nosotros acá. Si él empieza a hablar, silencio, sepulcral. The key is exactly reversed. You need to enter in the middle or maybe even a little bit lower and use this line to get the trajectory here, here, and here. You need to use the lip. If you're gonna use the lip here, the trajectory, if you went high and then you go low, of course you will go low. You will go under the landing. Vamos, chiquillo, arriba. Ahora sale, ahora sale. Oh. Busquen prolijidad. Ustedes tienen que tomar la decisión. La primera vez que me tiré el wall ride, me caí. Sentí como que me pegó un poco el viento, pero me elevé mucho. Escuché consejos de los riders, de los pros, y cuando veas a los otros también es más fácil. Yes? That's perfect, perfect. 10 points. Fer is a special person. She's really tough on herself, and it's the mentality of a champion. At Valpo, there is this drop like almost similar size, which is, as you could see, it's not that hard to jump it straight. But the most important thing and the difficult thing about it at Valpo is that actually like 15-20 meters after the landing, you have a really hard right turn. Se va a pedir una ejecución prolija y velocidades acorde a estas tarimas, ¿ok? Para esta versión del Camp Red Bull del Cerro al Barrio, construimos una gran tarima para emular a los especiales drops que caracterizan a Red Bull Valparaíso Cerro Abajo. Está muy bien hecho, entonces la recibida es súper suave, está muy calculado todos los metros, la altura. Te saca un poco la zona de confort, mezclar velocidad con tanta intensidad tiene sus desafíos y lo entretenido es que cada uno tiene que entregar su sello también para que valga la pena, así que está bueno. Tírame la lupita para allá. Para quedarme con ellos. Bueno, eso, tranqui, respira tranqui. Es harto el riesgo. La verdad, tienen que estar siempre enfocado, preparado y listo. Puños, setting de manubrio, setting de freno, cómo te estás tomando, un dedo en cada freno y nunca más en el aire tocar los frenos con esa agresividad. No sé, ¿sabes qué? No sé por qué lo hice. Fue una decisión como primitiva. Ni siquiera sé, no fue una decisión, fue como un instinto. Por eso instinto primitivo. El instinto es primitivo, lo hiciste como 15. Valpo es así, Valpo no es, me sube de nuevo, no, es analizo, veo, calculo, voy. Es en fracciones de segundo, no es como la carrera clásica de descenso. Entonces, muy bien en el sentido, a nivel de evaluación grupal, extraordinario. La zona del MotoGP es donde se alcanzan las mayores velocidades. En esta zona podremos determinar quiénes son capaces de girar su bicicleta, cambiar la dirección sin perder esta valiosísima velocidad. Cada uno ve cuán rápido llega a la zona porque luego comienzan las zonas de curva, donde no va a ser permitido salirse hacia el pasto, ya que significaría que en la competencia chocarían contra una casa. Yo estoy súper orgullosa de mí porque estar dentro de las mejores es como... Let's go, Fred! Push, push, push! Let's go! Se me fueron las dos ruedas. Un poquito tierra, así que la veía a lo lejos, me venía mirando, piso nomás. Pero así es la cosa. Pero parte de nomás, ¿por qué la vamos a hacer? Las y los riders han cerrado el segundo día y ahora se preparan para el gran desafío de este Red Bull del Cerro al Barrio, la carrera final. Yo estoy bien, como que ya se me pasó el nervio, ya según yo es como... Sí, es que igual la pista es hacer lo que hicimos ayer. Cuando tú te caíste es así.
Oh, no quise ver eso. Pensé que tenía que quedar. No, y con el freno apretado en el aire ya no tenéis nada que hacer. Aguantar nomás. Estamos listos. Amigos, llegamos al último día y yo sé que todos quieren ese cupo al Red Bull Valparaíso Cerro Abajo. Today is the race day, most important day where we're gonna put all the things together and try to make a good run. Stay safe and most importantly, have fun because that's why we're here. Oh, un aplauso y un grande por ustedes. ¡Vamos, chiquillos! La carrera final será una competencia técnicamente muy compleja, explosiva y estratégica. En un tiempo inferior a 1 minuto y 10 segundos deberán poner en práctica todo lo que entrenaron en los días anteriores. Y recordemos que un 30% del puntaje final dependerá del resultado de esta competencia. Pista limpia, Juanjo, tú danos la partida. ¡Uy, buena tanto! ¡Vaya! ¡Qué bien! Sólido. ¡Dale, basta! ¡Buena! ¡Dale, dale, acelera! ¡Dale, buena, Fer, buena! ¡Qué máquina esta cara, chica, weón! ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Dale, Pipe! ¡Uy, va incendiado! Dale, mira, Guarelo, dale, 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 dale. Va volando. El más rápido en esa zona. La pista es cortita pero intensa, tiene hartos saltos. Esperamos lo mejor, pero nunca se sabe. Las sensaciones mienten a veces. Así que ahora a la espera de los resultados y poder llevarme el cupo al Val, porque es lo que más quiero ahora. La carrera tuvo de todo y lo más importante, vimos a nuestros riders dando su máximo esfuerzo. Para nosotros los coach no será fácil definir a los ganadores del Camp Red Bull del Cerro al Barrio. The riders ride really fast and they show all the level what we expect. To find the first two guys, it was for me after the first 2 days, it was quite obvious. Estamos entrando ya en esa recta final tan anhelada. El primer paso directo es alguien que yo sé que todos lo tenemos muy presente en este momento a propósito de la contingencia y lo que está ocurriendo en nuestro país. Y quiero un gran aplauso para nuestro gran amigo Christoph Müller, que se va con el primer paso directo al Red Bull Valparaíso Cerro Abajo. Así que se escuche fuerte para darle energía y power. Lamentablemente, durante estos días, el sur de Chile sufre una gran cantidad de incendios forestales. La familia de Christoph vive muy de cerca uno de ellos. Por eso tuvo la urgencia de viajar a ayudarlo. Pero por sus resultados, él seguía con un ranking extraordinario que incluso le permitió ganar Red Bull del Cerro al Barrio. El segundo lugar se lo lleva nada más y nada menos que Lorenzo Guarelo. Grande, Lorenzo. I think the battle for the third position is what more time take us. But for me, I have the third spot. Got actually everything in there, and it's a big puzzle which is making the skills of a rider. El tercer lugar estuvo muy peleado, la verdad es que había harto nivel en el camp, entonces fue una decisión bastante difícil de tomar. El último cupo al Red Bull Valparaíso Cerro Abajo se lo lleva nada más y nada menos que Feño Riquelme. Compadre, pasa adelante y hace entrega de ese premio Pedro Burns. Bien, Diego. Sí,
nuestro cabro ahí, el Christoph, ya ha corrido varias ediciones antes, pero para nosotros es first time. Nos llena de emoción ver el nivel que las chicas han conseguido en esta quinta edición para vivir la experiencia el día sábado de las prácticas junto a los mejores pilotos del descenso urbano del planeta. La chica que se lleva esa oportunidad será Fernanda Gildemeister. I saw how bad she wants this. She really drilled herself pretty hard. Christoph, junto a Fernando y Lorenzo, demostraron que están a la altura de un rider de Red Bull Valparaíso Cerro Abajo. Y también quisimos premiar a Fernanda para entrenar en Valparaíso junto a algunos de los más famosos pilotos del mundo, porque estamos seguros que tendrá un gran futuro en el mountain bike. Es una oportunidad muy buena y sí me gustaría algún día así correr profesionalmente Valparaíso Cerro Abajo. Estamos listos para hoy día. Ahora tocó ponerse serio. Hoy día con todo. Se respira una buena vibra en el ambiente, así que no, hoy día va a ser un día increíble, va a estar buena la cosa. Es la experiencia tremenda, toda la gente mirando. Voy a pasarlo bien donde lo pueda hacer nomás bien. Estamos a minutos de poder presenciar la quali para la gran final de Red Bull Valparaíso Cerro Abajo 2023. La idea es conectar todas las escaleras, todo bien, andar fuerte, poder clasificar. Es mi meta para esta carrera. Lo que me gustaría mucho en este DCA sería clasificar a la final, así que yo creo que combinando todos los factores que tenemos se puede lograr. Hay que darle con todo nomás. Preparado, ya sé lo que voy a hacer. Quiero buscar una velocidad y una baja limpia. Ahora hacerla. El corredor que vamos a ver a continuación es Lorenzo Guarello, reconocidísimo por su estilo y como pueden ver ahí en la partida se da el lujo de salir con un crank flip. Qué buen salto para Lorenzo ahí, deleitando al público con un tremendo wall ride. Todos van en el container, Lorenzo llegando a la meta con un cronazo, realmente un muy buen tiempo. Fernando El Feña Riquelme, un corredor conocidísimo por su endurance, ha ganado carreras de larguísima duración en el descenso. A pesar de una bajada limpia, con este crono creo que no lo veremos en la final. A continuación veremos a Christoph Müller, experimentadísimo, tiene Red Bull Valparaíso Cerro Abajo en el cuerpo y va súper sólido ahí en Bocacho hasta que... ¡Oh! Caído en Bocacho. Lamentablemente se queda sin las posibilidades de una final para él en esta edición. Tenía muchas ganas de estar en el final, pero bueno, así son las cosas en este deporte. Uno de repente arriesga un poco más de lo que puede y de repente no se abre. Lorenzo nos sorprende a todos con el tremendo crono que pone en la clasificación. De esta manera asegura su cupo en la gran final. Yo creo que es un objetivo cumplido para mí al clasificado, porque la pega ya está hecha y lo que viene ahora es disfrutar y pasarlo bien. Párense de sus asientos porque con este rider nos deleitaremos y es Lorenzo Guarello, el joven corredor de la quinta región. Se ganaba el cupo la semana pasada en el del Cerro al Barrio. Mira los aires que tiene, mira los aires que tiene con plataforma. ¿Qué hizo? Es un showman, es una especie de Cedric Gracia. Mira el manual. Lorenzo Guarello es un hombre que maneja la bicicleta como pocos y se lució en el Camp del Cerro al Barrio consiguiendo su puesto. Atento todo el mundo para recibir a Lorenzo Guarello. Saludos ahí a todos los que me han apoyado esta semana, se pasaron. Son todos unos grandes, los quiero mucho. Feliz, contento a cagar. It's hard to prepare for it. There's not many places like that where you can train for this. The level of the riders is really high. These guys here in the training camp was the real proof because their level of riding was really impressive. Lorenzo Guarello superó todas las expectativas para un debutante. A pesar de su caída, hizo una gran carrera. Y lo más importante, clasificó directamente a la quali de Red Bull Valparaíso Cerro Abajo 2024. Nos vemos en la próxima edición del Camp Red Bull del Cerro al Barrio.